Bueno, pues vamos a comenzar ya. Ahora sí, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lupe Montero y voy a ser la encargada de iniciar el seminario que nos tiene esta tarde aquí a todos juntos delante del ordenador en una tarde de lluvia. Lo primero que vamos a hacer es mostraros o anticiparos, ¿no? Igual que hacemos con nuestros alumnos y alumnas con autismo, lo que vamos a hacer esta tarde y en primer lugar, como ya os comenté, animaros a dejar vuestras preguntas en el chat para que podamos responderla en los dos momentos que hemos habilitado para responder a todas vuestras cuestiones. En primer lugar, bueno, pues presentarnos. Como os he dicho, yo soy Lupe, muchos ya me conocéis por muchos de los cursos que estamos haciendo con Fundación Orange y hoy bueno, pues tengo la suerte de estar muy bien acompañada desde unos kilometritos de distancia, desde Barcelona hasta con nosotros Pat Sánchez, también compañera, maestra, y lleva muchos años trabajando en discapacidad y en intervención en personas con autismo y también la conocéis, por ejemplo, del curso de aula virtual o del curso de aplicaciones móviles que tenemos con Fundación Orange y la UAM. Bueno, después de que nos habéis conocido, vamos a hablar un poquito de cuáles son las necesidades más frecuentes de los alumnos con autismo en relación al desarrollo de habilidades instrumentales, que como sabéis son las que están relacionadas con la lectoescritura y con el cálculo y que son un poco la base de todo el aprendizaje escolar y es lo que queremos precisamente compartir hoy con vosotros. Vamos a hablar especialmente de cómo es el aprendizaje a la lectura, cómo podemos aproximarlo mediante tecnologías a alumnos y alumnas con autismo. Vamos a hacer este turno de preguntas que no sean muy difíciles, vamos a intentar contestarlas todas, pero vamos a dejar las preguntas para este momento de la tarde, que será aproximadamente dentro de unos 40 minutos. Después empezaremos a hablar del aprendizaje de matemáticas y Pat ha traído pues, un repertorio de apps estupendas que os va a mostrar y que esperamos que sean muy útiles y muy interesantes. Después un turno de preguntas y el fin del webinar, que siempre es importante ponerlo para saber que en algún momento vamos a dedicarnos a hacer otras cosas. Y bueno, vamos a comenzar con el primer punto, ¿no? Y un poco estas necesidades que tienen las personas, que todas las personas tenemos en relación con la lectura y con la escritura, bueno, pues a mí no me gusta pensar que simplemente es un aprendizaje que tenemos que hacer porque sí, sino que tiene un fundamento importante que tenemos que conocer y es todo el mundo al que la lectura nos abre puertas, ¿no? Todo lo que somos capaces de hacer cuando empezamos a leer, aunque sea un poquito. Entonces, quizás la primera característica sería que cuando sabemos leer, empezamos a tener acceso a la información, ¿no? Hay mucha información del entorno que está escrita. Prácticamente todo lo que navegamos en Internet, si no tuviéramos lectoescritura, quizás estaríamos perdiendo una parte muy importante. También hay información que viene en otros formatos, que tiene un formato visual, que tiene un formato auditivo, que tenemos también información sensorial del entorno, pero quizás la lectura nos brinda un acceso mucho más completo y muy rico que no podemos dejar de tener por no tener acceso a la lectura. Por otro lado, sabemos y tenemos muy claro que la lectoescritura es un factor que va a facilitar aprendizajes posteriores. Si un niño no es capaz de aprender a leer, va a llegar un momento en el que su trayectoria académica va a estar muy limitada, porque el formato principal de todos los aprendizajes académicos va a tener como base el texto escrito. Esto no quiere decir que no se pueda avanzar si no se adquiere una lectura lo más funcional y completa posible, pero sí es un factor que va a ser muy decisivo para poder tener especialmente avances curriculares. Pero la lectura no solo es aprendizaje, también es disfrute y también es ocio, ¿no? Quien no ha disfrutado leyendo un cuento cuando era niño, ¿no? O leyendo un libro cuando eres adulto, o leyendo un artículo de alguien que te gusta mucho como escribe, o leyendo un poema. Hay muchas cosas que podemos leer y que nos pueden hacer sentir bien y disfrutar. Y el ocio, como todo, es también un derecho de la persona y por lo tanto tenemos que dar herramientas para conseguir ejercerlo. Hasta aquí estamos hablando mucho de toda la parte comprensiva, pero no podemos olvidar que la lectura también es un apoyo para la expresión. Muchas personas que tienen dificultades comunicativas van a encontrar en las letras, en las sílabas y en las palabras
un apoyo para poder estructurar su lenguaje, para poder completar las palabras, para poder expresarse de una forma más rica. También puede ser una vía de expresión para personas que no tienen otra vía de expresión más común como la que estamos teniendo ahora aquí, que es el habla. Entonces hablaríamos de la lectoescritura como una herramienta que puede facilitar la comunicación aumentativa o alternativa. Estamos tal vez muy acostumbrados cuando hablamos de autismo a entender los programas o los comunicadores como paneles llenos de pictogramas, pero también existen comunicadores que tienen una base de texto y que pueden ofrecer unas posibilidades muy amplias a sus usuarios si hemos conseguido desarrollar estas vías. Hablamos de comunicación aumentativa, pero también de comunicación. El ser capaz de escribir una nota a una persona, el ser capaz de enviar un email, también son capacidades que se van a potenciar con el desarrollo de la lectoescritura y que no podríamos acceder a ellas de esta forma tan rica si no tuviéramos este aprendizaje. También la lectura puede ser un apoyo para la comprensión y esto lo podemos ver desde que los niños son muy pequeños, cuando por ejemplo en las escuelas empezamos a poner rótulos por todas partes, ¿verdad? O cuando entramos en un edificio y somos capaces de saber qué hay detrás de una puerta o en un centro comercial dónde están los objetos que quiero comprar, en qué planta, porque estamos teniendo un acceso a la lectura que nos ayuda a comprender el entorno y a comprender lo que sucede o dónde están las cosas. Todo esto va a redundar en un aumento de la autonomía, porque cuanta más lectura tenga la persona, más comprenda el entorno y más la pueda utilizar para expresarse, menos va a depender de otras herramientas o de otras personas para poder manejarse e interactuar en el día a día. Entonces, también es muy importante tener en cuenta que la lectoescritura no solo lo hacemos porque sea una asignatura o una materia del colegio, sino que va a llevar a una mejora de la autonomía personal y, por lo tanto, va a llevar también a una mejora de la inclusión social, porque el disponer de estas habilidades va a permitir que la persona incremente notablemente su participación en los distintos contextos donde se maneja. Todo esto que os he contado nos justifica un poco el por qué es tan importante enseñar a leer a un niño, pero quizás lo que os he mostrado es el final del camino, ¿no? Lo que sucede cuando ya el niño o la niña está aprendiendo a leer. Antes de comenzar la lectura hay algunas habilidades que es importante desarrollar. Y es importante desarrollarlas no tanto porque vayan a ser prerequisitos, nunca me ha gustado hablar de prerequisitos, porque además trabajando en el ámbito del autismo, en muchos años he podido ver muchos niños que se han saltado muchos requisitos para llegar a cumplir algunos objetivos, otros niños que han necesitado todos y cada uno de ellos, pero la variabilidad es tan grande que yo más bien los llamaría predictores de éxito o elementos a tener en cuenta para que cuando aprendamos a leer la lectura sea más sólida y esté más consolidada. Y aquí hablaríamos, por ejemplo, del seguimiento de orden. La lectura siempre va ordenada, concretamente en Occidente, donde vivimos nosotros, la lectura siempre va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si estuviéramos en un entorno escolar, quizás en algún país oriental, es posible que nos encontramos con que la lectura va justo a la inversa, ¿no? De derecha a izquierda, pero en nuestro caso estas nociones de orden son importantes trabajarlas desde que son pequeñitos, con distintos elementos, no con letras, pero sí enseñarles a que todo va siempre de izquierda a derecha, que todo comienza arriba y empieza abajo, porque van a ser formas de moldear este pequeño cerebro, ¿no? Para que después, cuando metamos las letras, vayan asentando justo en el lugar donde tienen que asentar. Otro elemento importante es el seguimiento la diferenciación y el respeto de las pausas. La lectura se compone de palabras y de espacios en los que no hay palabra, en los que no hay contenido. Y esto es muy importante porque si no nos podemos encontrar con unas lecturas de carrerilla donde no hay separación y donde el contenido y el significado se pierden bastante. También va a ser importante, aunque insisto, no es un prerequisito, toda la discriminación auditiva, porque la lectura, por lo general, va acompañada del habla.
y además son dos complementos que se retroalimentan mutuamente. Por lo tanto, la discriminación auditiva va a ayudar a comprender mejor que cada sonido es diferente, que cada sonido se combina de diferentes formas, y esto va a ayudar a la lectura, y la lectura también va a ayudar a mejorar estas habilidades. Todo esto es lo que conocemos como conciencia fonológica, que es esta capacidad para asignar un sonido de forma diferenciada a un elemento gráfico. Cuando tomamos esa conciencia es cuando podemos empezar a construir las palabras diferenciando cada parte que las compone. Y finalmente tendríamos toda la parte de emparejamiento visual, que va a ser fundamental para poder pasar de un nivel de abstracción en la que los niños entienden el significado de los objetos a un nivel de abstracción muy superior en el que de repente el significado nos lo da un dibujo escrito, ¿no? de alguna manera, esbozado, pero que por sí mismo no representa nada, sino que tenemos que abstraer ese significado y unir la palabra con el objeto, la palabra con la imagen. A esto es fundamental, el trabajar los emparejamientos visuales desde que niños y niñas son muy pequeños. Hay un par de ideas que me parece que es importante destacar, son un par de ideas que Marc Montfort y Adoración Juárez en su libro Leer para hablar pusieron de manifiesto y que me gustaría compartirlas con vosotros esta tarde. El primero es que los niveles de madurez o de prerequisitos no son fijos y dependen de las características del aprendizaje. Esto viene a decir un poco lo que os he comentado antes, que no hay prerequisitos. Podemos enseñar a leer prácticamente a cualquier niño, pero tanto sus características personales, su estilo de aprendizaje, el entorno en el que se maneja, van a ser decisivos o van a tener un papel muy importante con independencia de que haya desarrollado, pues a lo mejor, estas habilidades que hemos comentado ya. La siguiente idea, que a mí me parece especialmente apropiada dentro del ámbito del autismo, es la existencia de diferentes niveles de lectura funcional. Es decir, sabemos que no todos los niños van a conseguir unos niveles de lectura pues de ser capaces de leer un libro y hacer una síntesis y extraer las ideas importantes y comprender absolutamente todo. Pero no por eso tenemos que descartar el enseñar a leer a un niño. Un niño que a lo mejor tiene algún tipo de dificultad cognitiva, un niño que a lo mejor tiene dificultades perceptivas o dificultades en la comunicación, no son niños que estén vetados para el acceso a la lectura, son niños para los que tenemos que valorar en qué nivel de funcionalidad lectora se encuentran y qué nivel de funcionalidad lectora pueden llegar a alcanzar, porque habrá niños para los que el gran logro sea aprender a reconocer palabras. Para otros niños el gran logro puede ser reconocer o comprender el significado de una frase sencilla, pero todo es lectura funcional, cada una en un nivel, y tenemos que tener muy claro el ir poquito a poco, el ir haciendo pequeños avances, pero no descartar por este motivo. Y llegados a este punto es cuando os digo, bueno, ¿creéis que la tecnología puede ayudarnos en algo con esto que os he contado? Bueno, antes de empezar a enseñaros algunos recursos, tengo que comentar algo que siempre comento y que si no, pues no sería una charla que doy yo, y es que la tecnología no hace milagros y no ha venido para sustituir a nada. La tecnología simplemente es una herramienta que nos puede dar posibilidades que podemos sumar a todas las herramientas que ya tenemos. Si sois maestros y maestras, que imagino que habrá tal vez una mayoría por la temática de este webinario, todos habéis aprendido métodos de lectoescritura, todos tenéis en la recámara pues materiales, libros, tarjetas, un montón de herramientas que nos pueden ayudar a enseñar a leer a un niño. La tecnología simplemente lo que hace es ampliar este abanico de posibilidades con el que contamos de muchas maneras, y yo os he traído ahora algunos ejemplos de apps en base a estas habilidades iniciales, que son las que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, que se me ha pasado, a ver, ahora, vale, no quería mostrarla entera, quería mostrarla poco a poco. Hablábamos de habilidades para ordenar en el espacio, ¿verdad? De la izquierda a derecha, de arriba a abajo. Hablábamos de habilidades
para trabajar la discriminación y la memoria auditiva. Hemos comentado también la importancia de la conciencia fonológica y de la memoria visual. Yo ahora lo que os voy a hacer es una propuesta de aplicaciones. Os voy a enseñar una pantalla de cada una de ellas y al finalizar mi tiempo de presentación voy a intentar enseñaros algunas en funcionamiento, pero por lo menos que os hagáis una idea. Lo que yo os pongo es una propuesta, no son aplicaciones únicas, podéis encontrar muchas otras, las podéis encontrar en iOS, en Android, en distintos sistemas. Vale, en cuanto al orden, por ejemplo, serían muy adecuadas las aplicaciones que nos ayudan a hacer seriaciones, ¿no? Porque las seriaciones siempre van un elemento detrás de otro en una dirección o en un orden concreto. Por ejemplo, las series de Lucas, que está disponible tanto en iOS como en Android, nos va proponiendo una serie de secuencias en las que nos dan una muestra inicial, que aquí, por ejemplo, serían un triangulito amarillo y un cuadradito rojo, y posteriormente yo tengo la posibilidad de coger elementos de la parte inferior e irlos arrastrando para realizar la serie. Bueno, las cosas del directo, se me acaba de quedar sin batería el ratón. Vale. Me da dos modelos de serie que podemos ir siguiendo, ¿vale? ¿Veis? Es bastante sencillo. Entonces, todo este tipo de aplicaciones pueden ser muy útiles para trabajar el orden. La siguiente sería para trabajar discriminación auditiva, aplicaciones como esta, que se llama SoundMemo, que lo que hace es que me presenta 4 objetos y al darle al play va a sonar uno de ellos y yo tengo que seleccionar cuál es el correcto. Entonces estamos trabajando de una forma muy lúdica, con una tableta, prácticamente sin enterarnos de que estamos haciendo un trabajo de discriminación auditiva, y lo que estamos haciendo es profundizar en estas habilidades prelectoras mediante un juego muy sencillo. Vale, la siguiente, esta primera de SoundMemo estaría más enfocada a discriminación. La siguiente sería Marco Polo Recall, pero me sirve cualquier juego tipo Simón en el que se van combinando los colores y los sonidos para después poder replicar esa secuencia de actividades. Eso hace que yo tenga que prestar atención auditiva, tenga que tener esa memoria para identificar el sonido y repetirlo después, normalmente con plantillas muy básicas de unos 4 elementos que faciliten el acceso de una forma no muy complicada. Después tenemos algunos programas que sirven para trabajar la conciencia fonológica, por ejemplo, Reading Skill. En este caso, lo que nos presenta es una pantalla con un dibujito y abajo, cada una de las letras, al pulsar, me va a dar el sonido de la letra para trabajar esta conciencia fonológica. Perdón, pero se está metiendo Esther. Esther, perdona, ahora, perfecto, que se estaba metiendo un audio inesperado. Perdón, que me han pasado el control y se ha activado el sonido, perdón. No pasa nada, yo por nuestros asistentes que no se pierdan detalle. Y el último bloque de aplicaciones, los de memoria visual, básicamente nos serviría cualquier juego tipo memory, pero que sí sirva para fijar un poco la información, para poder evocar después estas imágenes que hemos visto. Entonces, bueno, os he puesto uno de ejemplo que es Picture Match, que es una aplicación que también está disponible tanto en iOS como en Android para que se pueda acceder desde los dos sistemas, pero nos serviría poniendo memory infantil prácticamente cualquiera de las apps que encontremos. Vale. Ahora vamos a hacer un breve repaso. O sea, ya hemos hablado del final del camino, hemos hablado de la prelectura y ahora ya vamos a meternos en lo que es el trabajo de lectura. Y lo primero que tenemos es que diferenciar los diferentes métodos de lectura que hay. Sé que como casi todos sois maestros y maestras, los vais a conocer, pero aún así me he permitido hacer un pequeño esquema para refrescar la memoria y por si hay personas que no están dentro del ámbito de la educación, que también puedan comprender un poquito las diferencias. El primer grupo de métodos de lectoescritura serían los llamados métodos sintéticos, que serían los que se caracterizan por ir de la unidad a la totalidad. Es decir, si empezamos enseñando las letras, hablamos de métodos alfabéticos. También podemos empezar no enseñando las letras S,
sino enseñando los sonidos, los fonemas, ¿vale? Haríamos la M de mamá o la S, las de serpiente, pero no diríamos M ni S. MS sería alfabético, los sonidos sería fonético-fonológico. Y dentro de los métodos sintéticos también estarían incluidos los llamados métodos silábicos, que son los que comienzan enseñando sílabas para tener un avance más rápido en cuanto a funcionalidad lectora. Un segundo bloque de métodos serían los llamados analíticos, que son justo lo contrario, son los que van de la globalidad hasta la unidad. Y aquí sí que tendríamos la lectura global, que como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es uno de los métodos más recomendados para la intervención en lectoescritura en personas con autismo. Eso os lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y finalmente tendríamos los métodos mixtos, que son los que combinan ambos, bien haciendo una ruta analítico-sintética, me voy de lo global y luego voy metiendo sílabas y después voy metiendo letras, o los que hacen, al contrario, la ruta sintético-analítica, ¿vale? Es un poco, a grosso modo, de esto se podría hablar mucho, son asignaturas enteras que tenemos que estudiar los maestros, pero a modo de resumen creo que nos sirve para hacernos una idea de que el acceso a la lectura se puede producir por vías diferentes. Y hemos dicho que dentro del autismo la más adecuada o la más utilizada es la lectura global. Y a mí sí que me gustaría pararme aquí un poquito en explicaros por qué la lectura global y no la lectura, por ejemplo, fonético-fonológica, que tanto se utiliza hoy en día en muchísimos colegios. Bueno, pues en primer lugar, utilizamos lectura global porque hace uso de una de las fortalezas de la persona. Yo siempre digo que hay que partir de las fortalezas de la persona, no de sus puntos débiles, porque así es como garantizamos que los aprendizajes sean más sólidos y tengan un mayor porcentaje de éxito. Sabemos que muchas personas con autismo, la gran mayoría, se las define como pensadores visuales, porque la imagen es su medio, su fortaleza, es lo que mejor interpretan. De ahí el uso que se hace de adaptaciones con pictogramas, de carteles, de indicaciones, instrucciones visuales. Todo esto viene de esta fortaleza. Entonces, la lectura global va a partir precisamente de un emparejamiento visual entre una imagen y una palabra. Por eso es importante partir de esta fortaleza de la persona y es más útil en este caso que el partir de una letra que tiene poco significado en sí misma. Por otro lado, sabemos que muchas personas con autismo tienen muchas dificultades para dotar de sentido a las actividades que realizan. Entonces, este sentido muchas veces se lo vamos a tener que dar con el contexto, con el entorno y con el estilo de enseñanza que estemos practicando. Entonces, la lectura global, uno de los puntos fuertes que tiene es que desde el primer momento es significativa. O sea, desde la primera actividad que le proponemos a un niño en el que le damos un dibujito de una tableta de chocolate y le damos la palabra escrita chocolate y pretendemos que la unan, cuando el niño lo consigue, está haciendo algo funcional, está asociando un significado que ya existe. Sin embargo, si yo empiezo a trabajar la M con la A, ma, eso no tiene significado en sí mismo y puede ser más complicado de entender y también puede hacer que algunos niños no comprendan el sentido de esta actividad, se frustren y abandonen la tarea. Otro aspecto que lo hace relevante dentro del autismo es que la lectura global, aunque existen métodos como tales, la forma de trabajo que tiene permite partir de los centros de interés de la persona. No solo lo permite, sino que también lo recomienda. Es decir, yo puedo hacer una selección de vocabulario que esté muy basada en todo lo que le gusta a un niño o a una niña. Entonces puedo poner desde fotografías de su papá, de su mamá, de su mascota, fotografías de sus juguetes favoritos, fotografías de los platos más ricos que le hace mamá o papá y que le encantan. Entonces vamos a partir de cosas que son muy cercanas, que son muy conocidas, que no son abstractas y que además forman parte de sus intereses para incrementar la motivación y también la actitud participativa ante la actividad. Y después hay algunos casos, este último punto yo lo llamo un efecto colateral, ¿vale? No es un objetivo buscado, sino que es algo que nos podemos encontrar en algunas ocasiones, y es que hay algunos niños a los que
este tipo de metodologías les puede llegar a suponer un estímulo cuando están desarrollando el lenguaje oral. Hemos dicho que no hace falta tener lenguaje oral desarrollado para empezar a aprender a leer. Entonces, hay muchos niños que a base de repetir, de ver las mismas palabras, de hacer los mismos ejercicios de emparejamiento una y otra vez, pueden comenzar a emitir algunas conductas vocálicas de repetición. Entonces, bueno, es un efecto no buscado, pero que no viene mal si se produce para poder empezar a tirar de ahí hacia un posible lenguaje. En cuanto a la tecnología, como hemos dicho antes, con las habilidades prelectoras, a mí me gustaría explicaros por qué es positivo o cuáles son las fortalezas de la tecnología dentro de este tipo de intervenciones. La primera es que la tecnología es algo muy predecible, aunque a veces no nos lo parezca, pues porque pasan cosas como que te quedes sin pilas justo en el momento en que estás hablando en directo o cuando el ordenador no nos responde y no sabemos qué hacer con él, ¿verdad? Y tenemos que llamar a alguien para que nos ayude. Pero en realidad cualquier aplicación infantil es muy predecible. Cuando un niño hace una acción, siempre va a recibir el mismo resultado. Y eso da una consistencia al aprendizaje brutal que es muy difícil que nosotros lo demos con materiales manipulativos, porque al final el maestro, pues hoy puedo estar muy contento, mañana puede que haya tenido un mal día y a lo mejor no te respondo igual, o puedo tener una interrupción porque hay otro niño de la clase que me requiere, entonces no te puedo dar la respuesta en el momento en que tú has realizado la acción. Es decir, suceden muchas cosas en el día a día que impiden que esa consistencia sea tan grande como es cuando utilizamos un recurso tecnológico. Con esto no quiero decir que la tecnología vaya a sustituir al maestro, ni mucho menos, ¿vale? Quiere decir que es un buen refuerzo para otro tipo de intervenciones y que a lo mejor lo que hemos trabajado con un material manipulativo en la clase y con una interacción personal, podemos reforzarlo con una aplicación que sabemos que le va a ir dando siempre la misma respuesta que necesita para aprender la tarea. El segundo punto fuerte de la tecnología es la incorporación de elementos multimedia que ofrecen una información más completa. No es lo mismo utilizar una tarjeta de papel que cuando la emparejo con otra es el adulto el que tiene que leer ese rótulo, que el pulsar en un botón o el desplazar un elemento en una pantalla y que eso emita un sonido y que a lo mejor después haya una animación que me dice lo bien que lo he hecho. Bueno, pues todas estas animaciones ofrecen al final una información muy completa por distintas vías sensoriales y eso ayuda también a integrar mejor el conocimiento. Por otro lado, la tecnología es interactiva y esto hace que para algunos niños el acceso sea más sencillo porque hay personas, sobre todo cuando estamos hablando de niños y niñas muy pequeños o que tienen alguna dificultad motriz asociada, que a lo mejor no controlan bien los deditos para hacer determinadas tareas manipulativas y sin embargo una tablet al final, bueno, mientras controle estos movimientos de desplazar o de pulsar, puede hacerlo. Y el último punto fuerte de las tecnologías para mí sería que para algunos niños y niñas es un incremento de motivación el que les ofrece. O sea, no es lo mismo unas tarjetas de papel, por muy bonitas que las pongamos, pues que algo que se mueve, que suena música, que me está reforzando. Eso puede ser muy divertido, es una forma de aprender jugando y para muchos niños, insisto, es un incremento de la motivación hacia la tarea muy grande, cuando a veces son cosas algo tediosas o muy repetitivas que también, bueno, pues necesitan un poquito más de estímulo. También es importante porque, como he dicho antes, yo siempre he concebido este tipo de aplicaciones como un refuerzo a otras tareas académicas. Entonces, podemos intercalar distintos tipos de actividades, unas manipulativas, otras tecnológicas, otras a lo mejor de un carácter más lúdico dentro del aula o con materiales más gráficos, con pegatinas, con una pizarra de Vileda en la que podemos escribir y borrar. Todo esto son alternativas que puede hacer que ofrezcamos el mismo aprendizaje con muchos materiales diferentes y darle mucha más variedad para que no se aburra,
para que quiera seguir aprendiendo y para que quiera seguir trabajando en la misma línea. Dicho esto, os voy a comentar algunas aplicaciones que pueden ayudar o apoyar en este proceso de la lectura y luego las vamos a poner en funcionamiento, pero primero las voy a nombrar. Bueno, como aplicaciones de lectura global en sí mismas, en el curso de Tecnología y Autismo, las mejores apps a fondo, hemos hablado ya de Leo con Lula, que es una aplicación que es bastante referente en el sector porque permite un nivel de personalización muy elevado. Entonces, toda esta parte que comentábamos antes de ajustarse a los centros de interés personales se puede hacer de una manera muy sencilla, bien con pictogramas, bien con fotografías propias, pero se puede hacer un vocabulario completamente personalizado con el que luego la aplicación comienza a trabajar. La mala noticia para muchos es que está solamente en iOS. De momento tenemos una beta en Android, que os pondré la dirección en el curso, porque este seminario lo estamos grabando y después lo tendremos colgado durante unas semanas para que las personas que participan puedan acceder. Y ahí pondremos un apartado y os pondré este enlace por si alguien quiere descargar la versión beta para Android, que todavía no funciona del todo, pero sí que sirve para haceros una idea de cómo funciona la aplicación. El otro pero que tiene Leo con Lula es que requiere mucho trabajo por parte del profesional. Es un trabajo que está bastante facilitado y es sencillo, pero no es una aplicación que me venga con los contenidos ya listos para trabajar, porque precisamente se basa en la personalización de estos contenidos. Entonces nos va a tocar dedicar un ratito a elegir el vocabulario y a ir metiendo las imágenes, aunque la aplicación lo resuelve de una forma muy sencilla. Lo tenéis todo explicado en el módulo, así que aquí no voy a entrar en muchos más detalles. La segunda aplicación se llama Yo también leo y es una aplicación relativamente reciente, lleva yo creo que no más de 2 años en el mercado y además todavía estaban un poco probando versiones y distintos tipos de actividades y también se basa en el aprendizaje de lectura global de las palabras y lo hace proponiendo juegos y actividades diferenciadas. Entonces, también puede servir para afianzar estos conocimientos. No permite una personalización del vocabulario, pero sí permite descargar bloques de vocabulario por por campos temáticos, por bloques temáticos. Entonces puedes descargar los animales, las frutas, etcétera, y trabajar sobre ellas. Si queremos dar un pasito más para complejizar un poco este aprendizaje, pero estando siempre dentro de lectura global, fijaros, no os voy a hablar de aplicaciones para otros métodos, solamente estamos hablando de lectura global. Tenemos 2 apps de Specially Apps, una se llama Palabras Especiales y la otra es Special Sentences, que sería como frases especiales. Son 2 apps que también están disponibles para iOS y para Android, que aunque tienen un precio quizás algo más elevado del que estamos acostumbrados a pagar por una aplicación, la verdad es que la calidad que tienen y la funcionalidad que ofrecen lo merece el precio que cuestan estas aplicaciones. En la primera, la vamos a ver después funcionando, nos va a agrupar las palabras en bloques de 4 y nos va a dar numerosas posibilidades de combinación entre ellas para afianzar bien todos estos conceptos, tanto de la asociación del sonido con la imagen como la asociación de la palabra escrita con la imagen y con el sonido. Ofrece muchas posibilidades y también mucho nivel de personalización. La siguiente da un paso más, Special Sentences, y lo que busca es el hacer una composición global de frases completas. Entonces sería como un muy buen complemento para trabajar a nivel global un escalón superior en el aprendizaje de la lectura con frases completas que primero nos presentan ordenadas, después nos desordenan para que las vayamos ordenando y también con un nivel de personalización altísimo para meter contenidos para las personas. Y después he puesto un par de apps más que sin ser de lectura global creo que os pueden resultar interesantes porque pueden reforzar algunos aspectos que hay que trabajar en paralelo. La primera se llama La Mesita, las dos están para iOS y para Android y son gratuitas también.
Y la mesita nos va a ayudar a componer palabras y a ver, como por arte de magia, cómo las palabras se convierten en sílabas y cómo las sílabas se convierten en letras. Entonces, cuando estamos haciendo cualquiera de estos pasos, de palabra a letra o de letra a palabra, nos viene muy bien tener una guía visual que nos ponga y nos recomponga la palabra de distintas maneras. Y la siguiente, que es panel de vocales, pues simplemente es una aplicación en la que me dan un panelito, como veis aquí, bueno, pues más grande, con distintas vocales, y me van pidiendo que elija una de ellas. Entonces nos va a servir para trabajar esta discriminación visual, pero en lugar de hacerlo como un memory, como hemos propuesto al principio, hacerlo ya con letras. Y dicho esto, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a empezar a compartir la pantalla del iPad, así que necesitaré un único momento para poder conectarlo todo y enseñaros alguna aplicación. Dame un segundo, por favor. A ver. Voy a ver. 3008. Ok. Vale, vamos a intentar que todo funcione bien porque tanto Pat como yo queremos mostraros algunas aplicaciones funcionando, pero hacer esto además a través de un programa de videoconferencia no siempre es sencillo. Entonces vamos a intentarlo. Pero si falla algo, os rogamos que nos perdonéis. A ver. Bueno, ¿estáis viendo mi pantalla? Pat, hazme alguna señal con la cabeza. Sí, Sí, sí. perfecto. Vale, bueno, voy a mostraros, bueno, la primera, os acordáis que os mostré una de conciencia fonológica, pues para que os hagáis un poquito una idea de cómo es en funcionamiento. Me da diferentes opciones, me da la opción de juntar sonidos, de separar sonidos o de lectura y también de indicar el número de letras por palabra. Voy a indicar, por ejemplo, el número 4 y voy a elegir un grupo que pueden ser los animales. Entonces, como veis, me sale una pantalla en este nivel que he seleccionado. Es una pantalla donde hay una imagen que cuando pulso en medio me sale el gato y después, si pulso en cada uno de los 4 huecos que hay debajo, me va a ir dando el sonido de cada letra. Pasaría a un siguiente animal. Ahora voy a probar a hacer primero los sonidos para intentar averiguar qué animal es. Uy, este no sé si nos va a gustar verlo, ¿eh? Bueno, esto sería un ejemplo de trabajo en conciencia fonológica, donde vamos segmentando cada uno de los sonidos, pero ya le vamos dejando su hueco. Después, con las otras opciones que habéis visto al principio, se pueden cambiar. Podemos llegar hasta la lectura, donde, por ejemplo, en la misma configuración ya me salen las letras, separando en colores las consonantes y las vocales para averiguar qué palabra es la que está escribiendo, si trabajar de esta forma esta habilidad. La segunda que os voy a enseñar, por ejemplo, es la del Yo también leo, para que os hagáis una idea, la que habíamos comentado que también es de lectura global, para que veáis que lo hacen con otro tipo de ejercicios eh, para hacerlo un poquito más lúdico. Entonces aquí, por ejemplo, se trata de emparejar iguales y en el momento en que se emparejan, me aparece el feedback de la palabra completa. Entonces vamos trabajando desde el emparejamiento y vamos yendo hacia la lectura, trabajando todas las habilidades previas. También se puede hacer con otro tipo de actividades, por ejemplo, simplemente una exploración en la que me van saliendo distintos elementos y al pulsar me das la palabra escrita, o con otras un poquito más lúdicas, como puede ser esta, en la que voy construyendo un puzzle, pero siempre tengo el feedback visual de la palabra escrita para ir haciendo el emparejamiento final. ¿Veis? Me lo está pidiendo. Que es poner la mesa. También con distintas opciones de configuración. Palabras especiales.
tengo, por ejemplo, El un pájaro. bloque inicial de vocabulario y tengo la posibilidad de 4 elementos y uno que unir. El pájaro. Bueno, me vais a perdonar porque le he quitado los El pez. artículos y se me ha olvidado quitarlo del audio, pero es completamente configurable tanto el audio como los textos de cada parrafito. En la parte inferior tengo distintos botones, entonces esta es emparejar imagen con imagen, pero también podría emparejar palabra con El palabra. El pez. Voy a elegir otro bloque de palabras. No, no voy a poder elegirlo ahora. Voy a eliminar unas cuantas para que lo que nos suene se corresponda con lo que está escrito y no nos volvamos locos. A ver, vale. Puedo seleccionar una palabra y unirla con su imagen La correspondiente. flor. Puedo hacerlo a la inversa, encontrando La flor. un solo dibujo y numerosas palabras. Y puedo hacer también emparejamientos de sonidos con las imágenes El cepillo. El cepillo. para pulsar en el adecuado. El paso siguiente, como os he contado, sería Special Sentences. El perro y el gato beben agua. Donde, como veis, me da una imagen, que en este caso yo he configurado con una imagen de Soy Visual, me da una frase completa que después tengo que reorganizar. Y me va leyendo, Y. bueno, la Y, cada una de las palabras. El agua no me permite, la tengo que quitar y tengo que cambiar. Gato. ¿Vale? Y luego son completamente personalizables, insisto. Os voy a enseñar la última, la de la mesita, para que veáis este paso de la palabra a la sílaba y de la sílaba a la palabra, y damos turno a las preguntas antes de pasar a Pat, que no me quiero meter en su tiempo de intervención, que tiene muchas cosas que mostrarnos sobre las mates. Entonces, bueno, abrimos la mesita para que veáis cómo funciona. Ya os digo que está en los dos sistemas operativos y que es gratuita. Con ella sí que tenemos que tener en cuenta que al ser una aplicación de Chile puede haber algunas palabras que la C se pronuncie más como una S o que algún término concreto no se refleje bien, o sea, sea distinto en el español que emplean allí al que utilizamos en España. Voy a escribir una palabra, por ejemplo, gato. Entonces vais a ver que cuando escribo la palabra gato me sale el dibujito del gato automáticamente. Y después tengo un botón justo al lado de, a ver si lo puedo, aquí, ¿vale? Al lado de la bombita que explota. Y este botón, cuando yo pulso, puedo elegir entre palabra, que es como está, entre sílabas Gato. o entre las letras. G. A. T. O. Entonces nos da un paso muy visual de cómo una palabra se compone y se descompone para el aprendizaje lector. Por supuesto, se pueden mover, se pueden hacer frases, ya es como un tablero que da para mucha creatividad. Bueno, y dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla, voy a ver qué preguntas tenéis y a ver si puedo responderlas. A ver, Ivette dice que quería saber si podemos compartir el PowerPoint. Bueno, podemos, yo creo, Pat, compartir un documento con el PowerPoint, ya que además están todos los nombres de las aplicaciones para que después podáis acceder y descargarlo sin problema. Preguntáis también, bueno, alguien, Estefanía Cantos, nos ha hecho la pregunta con la que miles de maestros llevamos peleándonos desde el inicio de los tiempos, y es si debemos aprender primero las palabras en mayúsculas o da igual. Bueno, pues aquí hay defensores de todo tipo, ¿vale? En principio, sí es cierto que los métodos más extendidos son los que en casi todos los colegios se está enseñando a aprender en mayúsculas. Entonces, simplemente por ir a la par que tus compañeros, la mayúscula está bien. Por lo general, cuando un niño coge un buen ritmo de aprendizaje, no le resulta complejo dar el salto entre uno y otro. Para mí es más importante que las mayúsculas y las minúsculas, es más importante
el que la letra no sea letra ligada, ¿vale? Se tiende mucho en infantil a que la letra sea ligada y ay, lo diré, en lectura global no estamos enseñando primero las letras y después las palabras, lo estamos haciendo al revés. Entonces los niños no tienen esa referencia de la grafía y tienen que aprender después a dar los cortes sobre ella. Entonces, si no tenemos, si la letra es ligada, a veces puede ser difícil saber dónde empieza una letra y dónde termina otra. Vale, voy a seguir con las preguntas y vamos con el PowerPoint. Preguntáis por alguna aplicación en euskera para aprender a leer. Leo con Lula permite hacerlo en euskera porque puedes poner las palabras en el buscador de Arasaka en euskera y configurarlo así. Lo que sucede es que no te va a leer automáticamente las sílabas y las vas a tener que meter a mano, pero me escribes si quieres por el curso y te explico cómo porque es muy sencillo. Mira, había dos personas, tanto Irache como Maider, han preguntado por el euskera y ya están respondidas, perdón. También pregunta, ay, vais muy deprisa y no me da tiempo a leerlas. A ver, un segundo que pueda. Nerea también le interesa en euskera, pues vamos a tener que hacer una buena búsqueda. Entonces, para daros algún recurso. Nuria, ¿se pueden personalizar las imágenes que utilizan las aplicaciones de forma que utilicemos aquellas que cada usuario comprende y que sean más sencillas? Sí. Hay aplicaciones como Leo con Lula y también como palabras especiales que te permiten insertar las imágenes de cada persona. Entonces, le acercas mucho a su contexto. Hay otras que no permiten esa personalización, como la que hemos comentado de Yo también leo, pero que nos va a servir a lo mejor de refuerzo para trabajar campos semánticos. María Yolanda, ¿no es necesario tener un vocabulario básico tanto a nivel comprensivo como expresivo para comenzar el proceso lector? Sí, un vocabulario básico es necesario de punto de partida en lectura global, pero no tiene por qué ser siempre hablado, ¿vale? Esa es la diferencia. O sea, cuando hablamos que un niño que no tiene lenguaje oral puede aprender a leer, es tal cual. De hecho, hay métodos de comunicación aumentativa que se basan en la palabra, pero sí tiene que conocer estas palabras porque si él no conoce cómo se llaman las cosas, nunca va a poder hacer un emparejamiento. Igual que tiene que haber también un prerequisito cognitivo. ¿Vale? Porque vamos a ir trabajando en niveles de abstracción. Entonces, si el niño no está preparado para estos niveles de abstracción, por mucho que queramos avanzar, no vamos a poder. La estructura sintáctica llega muchísimo después. Mirad, el contacto lo podéis hacer a través en el curso, que entiendo que estáis muchos inscritos. Si no estáis inscritos, la matrícula está abierta, ¿vale? Se llama Tecnología y Autismo, las mejores apps a fondo. En la parte superior, mañana o pasado, en unos días, vamos a colgar el webinario y vamos a abrir un foro. Entonces, las preguntas que no queden respondidas hoy las podéis poner en el foro. Y dicho esto, le paso el testigo a Pat, porque si no empiezo a comerme su tiempo y vamos a hablar ahora de aplicaciones matemáticas. Muchas gracias a todos y de verdad las preguntas que no nos haya dado tiempo a resolver las vemos en el foro. Hasta ahora. Gracias, Lupe. Bueno, voy a abrir la presentación. A ver. Vale. Lupe, ¿se ve la presentación correctamente? Sí, gracias. Bueno, pues Lupe nos ha explicado toda la parte de lengua, ¿no? De adquisición de la lengua y cómo la tecnología puede contribuir al aprendizaje en la lectoescritura. Yo voy a intentar hacer lo mismo en matemáticas, ¿vale? Las matemáticas, ¿qué son? Las matemáticas son una habilidad que necesitamos, ¿no? Para nuestro día a día. Están presentes en la mayoría de los procesos que realizamos de manera natural, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿vale? La competencia matemática es una de las competencias clave que cualquier persona debe desarrollar para poder crecer, ¿no? Para poder participar en nuestra sociedad
resolviendo problemas diarios de la vida cotidiana, ¿vale? Es una de las competencias clave que sin ella no podríamos, ¿no? O nos faltaría, no podríamos gestionar nuestro día a día. A ver, perdón. ¿Qué habilidades, ¿no? tenemos que desarrollar en el aprendizaje de las matemáticas? Hay como 4 grandes bloques, ¿vale? El primero hace referencia a la capacidad de identificar, reconocer y definir, ¿de acuerdo? A través de habilidades como la atención y el análisis, nuestros alumnos, nuestros hijos, las personas aprenden a centrar la atención en aquel objeto, ¿no? y analizarlo y verla cómo es, ¿no? Aprenden a apilar objetos a través de justamente de esto, me centro la atención en eso y qué puedo hacer, ¿de acuerdo? El segundo bloque de contenidos iría un poco más allá. No se trata solo de identificar, sino que hablamos de relacionar, es decir, emparejar, clasificar, seriar, secuenciar. Las matrices son actividades, son habilidades que lo que nos permiten es establecer relaciones entre diferentes objetos, imágenes, acciones. ¿De acuerdo? Emparejar podemos buscar la relación que hay entre 2 objetos iguales, pero también que pertenezcan a la misma categoría, ¿no? Por ejemplo, yo puedo relacionar una manzana roja y una manzana verde, las dos son manzanas, puedo emparejarlas, pero también puedo clasificar si tengo pera, manzana, son frutas, ¿de acuerdo? Y así vamos subiendo el nivel de dificultad y aprendemos a establecer relaciones que abarcan más nivel de abstracción también, ¿de acuerdo? Hasta llegar a lo que serían las matrices, los cuadros de dobles entradas, donde el mismo objeto, tendríamos que estar atentos a un objeto con 2 cualidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con figuras geométricas en la parte horizontal, podría figurar las figuras geométricas y en la vertical o bien colores o tamaños. Entonces, si yo tengo un triángulo pequeño rojo, debería de saber dónde ponerlo, establecer esa relación. Siguiente paso a nivel de contenidos o que aumenta la dificultad y que nos permite seguir progresando en este tipo de aprendizajes es el de situar en el espacio. Aquí ya tenemos un punto más, que es ya no solo necesito establecer esa relación con el objeto, sino que lo ubico dentro de un contexto, ¿no? Por eso la estructura espacial, donde tengo la derecha, donde tengo la izquierda, arriba, abajo. Toda esa serie de aprendizajes nos van a permitir pasar al siguiente aprendizaje, ¿de acuerdo? Lo mismo con programar y laberintos. El currículum suele centrarse en el currículum de matemáticas, sobre todo en este apartado, en los números, la geometría, las medidas, las fracciones y la resolución de problemas. Sí que es cierto que no hablamos de prerequisitos, pero sí que es cierto que tenemos que ir comprobando que todos estos tipos de aprendizaje los alumnos los van incorporando de manera adecuada, sobre todo porque cuando lleguemos al apartado de operar, vamos a tener que utilizar todo este aprendizaje previo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué nos aporta, no? Lupe lo ha explicado muy bien cuando decía, ¿no? ¿Qué es lo que aporta la tecnología al aprendizaje de la lectoescritura? Pues en las matemáticas es exactamente lo mismo, ¿no? El tema de la motivación. Cuando tú te presentas a explicar divisiones, lo haces con una tablet o lo haces con un papel, ahí ya tienes ahí un puntito ganado, ¿no? O sea, los alumnos suelen prestar bastante más atención y suelen estar más motivados por ese aprendizaje a través de este tipo de dispositivos. Uno muy importante es la interactividad, ¿de acuerdo? Las mates es una cosa que aprendemos tocando, ¿no? Aprendemos sobre todo con material tangible y demás. Bueno, las tecnologías también nos pueden aportar, ¿no? Esta interactividad ya no solo por tocar la pantalla, sino a través de diferentes elementos, ¿vale? Luego en un par de aplicaciones os enseñaré material tangible que interacciona con la pantalla del dispositivo. Esta para mí es fundamental, que es adaptarnos a las características del alumnado, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones que nos permiten configurarlas. Esas opciones de configuración permiten adaptarnos a
las características del alumno, a sus fortalezas, ¿de acuerdo? Partir de las capacidades es muy importante para favorecer, ¿no?, la intervención que vamos a hacer. Entonces hay muchas aplicaciones, concretamente hoy me parece que se abría en el curso la de números especiales. Esas los mostraré luego un poquito porque ofrecen muchísimas opciones de configuración, ¿no? Y eso es muy importante, que nos intentemos adaptar a las características de ese alumno, ¿no?, a sus capacidades. ¿Qué más? Esto es bueno, pienso que es una cosa muy importante, ¿no? Podemos trabajar el mismo contenido en diferentes contextos de desarrollo, con lo cual también favorecemos la generalización de los aprendizajes, ¿no? Existen aplicaciones que están en red, entonces es igual, no tienes por qué utilizar el mismo dispositivo que uses en la escuela, sino que a través del usuario que tienes creado, en casa también puede trabajar, ¿no?, lo mismo que está haciendo en la escuela. Bueno, también una actividad compartida. La tablet no tiene por qué ser un aprendizaje de que trabaja solo el alumno, ¿no? También hay aplicaciones que nos permiten trabajar entre 2, entre 3 o entre 4, ¿no? Usar igual que usamos un juego de mesa, pues utilizar la tecnología para trabajar conceptos matemáticos a través de la actividad compartida. Y bueno, y que no hace falta, ¿no?, o sea, ni comentarlo. Hay tantísimas aplicaciones en el mercado que nos permiten partir de los intereses de los alumnos. Entonces, si yo sé que a mi alumno le gustan los dinosaurios, puedo buscar aplicaciones de dinosaurios o crearlas yo misma, ¿no?, con herramientas de autor que sean con esa temática. El contenido que yo voy a trabajar es el que me toca trabajar, pero si le pongo el punto añadido de trabajar partiendo de sus intereses, bueno, pues ya tendremos más motivación, tendremos más ganas, ¿no?, de acceder a ese aprendizaje. Vale, os comento unas cuantas aplicaciones y luego intento mostraros alguna. Digo intento porque me da un poco de miedo, como decía Lupe, esto de la tecnología a veces no va muy bien, ¿vale? Pero bueno, esperemos que se puedan montar. Mirad, motivación e interactividad, ¿no? Hay unas aplicaciones que trabajan con realidad aumentada. ¿Esto qué es lo que nos permite? La realidad aumentada podemos, lo que es aumentar la información que me aparece en la pantalla. En la pantalla yo tengo una información, pero a través de algún marcador, la información que tengo en la pantalla se me aumenta, me salen más cosas, ¿vale? Lo veremos en unas aplicaciones que han sacado los de MyFirstUp para trabajar la suma, la resta y la multiplicación, ¿vale? Y bueno, realmente es muy divertida, luego os lo enseño. Y esta otra, por ejemplo, es para trabajar la geometría. Esta funciona con un marcador, ¿vale? Como veis, este papelito. Entonces, al reconocer la cámara del dispositivo, este marcador aparece en mi pantalla del iPad, aparece, en este caso son figuras geométricas, pero en volumen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también son unos puntos añadidos, ¿no?, que nos dan las aplicaciones. ¿Qué más? Otras de objetos tangibles. Concretamente os hablaré de dos aplicaciones. Creo que la de Marbotic también está ya en el... No sé si está en el curso hecha. Sí, ¿verdad? Vale, gracias, Lupe. Marbotic también la tenéis en el curso explicada, ¿vale? Marbotic funciona con estos numeritos, ¿de acuerdo? Que veis, como veis, llevan aquí unas piececitas y al hacerla contacto con la superficie del iPad, reconoce este objeto como el número 2, ¿vale? Entonces tenemos de números y tenemos con letras también. Y Playosmo también es otro grupo de aplicaciones que nos permite trabajar con objetos tangibles. Concretamente, esto es una base. Aquí colocamos nuestro iPad, ¿de acuerdo? Y esta otra parte es un espejito que va justo encima de la cámara. Lo que yo consigo con esto es que la superficie que yo tengo delante del iPad se refleje, ¿de acuerdo? Y todo lo que yo ponga en mi mesa, el iPad lo reconoce, ¿vale? Pues luego os lo enseño también para que lo veáis. Números, Marbotic, las aplicaciones que ofrece son de números.
para contarte. Hay 3 concretamente, del 1 al 10, luego hasta 100 y una que establece relaciones entre más y menos. En PlayOsmo tiene diversidad de aplicaciones. A nivel de mates, están números, osmonúmeros. Hay otras 2 de programación que son el Coding Jam y el Coding Goalie, ¿de acuerdo? Ah, no, hay 3 porque también sacaron el dúo, ¿vale? Que están los 2. Otra muy divertida es el clásico Tangram, ¿vale? Pero con las piezas Osmo funciona con, aparte de la base y el espejo que os he enseñado, funciona con también material, ¿vale? En este caso es el de números, que son unas fichitas con los números, ¿vale? Y el Tangram, pues es el típico Tangram. Y hay uno muy divertido también para trabajar toda la parte de proporciones, que es para construir una pizza. ¿De acuerdo? Hay bastantes. Estas, las apps, tanto en uno como en el otro, las apps son gratuitas. Entonces, lo que vale, que tiene un coste económico son los materiales. En el caso de los la base y el espejo, y cada una de estas aplicaciones funciona con un material diferente. Y en el caso de Marbotic, pues tenemos los números que os he enseñado y hay unas letras también. ¿Qué más? Vale, lo que os comentaba de las opciones de podemos adquirir los materiales luego comento las preguntas. Vale, otras aplicaciones que me gustaría enseñaros es para adaptarnos a las características del alumnado, es la de números especiales. Como ya la tendréis en el curso, simplemente haré un pequeño, entraremos opciones de configuración, porque es lo que me parece más interesante, ¿no? Cómo puedes adaptarlas a sus características. ¿Qué más? Tenemos las herramientas de autor, ¿vale? Esto para mí yo también pienso que es muy importante, porque a veces no acabamos de encontrar el material que queremos para ese chaval, ¿no? Entonces, si podemos crearlo nosotros a través de aplicaciones que realmente son muy sencillas de hacer funcionar, pues bueno, ya no tienes que perder tanto tiempo, ¿no? Si puedes utilizar además las imágenes que él le gustan, son más, nos permite adaptarlas más, ¿vale? Nosotros utilizamos bastante la de y la de TinyTap, ¿de acuerdo? Eureka solo está para iOS de momento y TinyTap sí que la tenemos para iOS, Android y también está en formato web, ¿vale? Ambas aplicaciones ya llevan una serie de ejercicios precargados y tú lo que tienes que hacer es ir adaptándolos, ¿vale? ¿Qué más? Lo de diferentes contextos de desarrollo que os comentaba. Por ejemplo, nosotros en la escuela tenemos esta aplicación Smile and Learn y lo que nos permite es que si hoy he estado trabajando con un alumno en la clase, le puedo poner que acabe, no le ha dado tiempo a hacer el ejercicio, en casa puede continuar con ese ejercicio. ¿De acuerdo? Es lo bueno de este tipo de aplicaciones donde el usuario está en la nube, ¿no? No lo tienes directamente en el dispositivo, ¿vale? ¿Y qué más? Las actividades compartidas que os comentaba. Hay 2 aplicaciones que también en la escuela tienen como mucho éxito, ¿vale? Que en días de lluvia como hoy, por ejemplo, te salvan bastante los ratitos de patio, ¿no? La primera, Matchfast, es la típica de encontrar el objeto. Entonces pueden jugar 2, 3 o 4 usuarios y hay que buscar el objeto. Y la de 2 jugadores, juegos matemáticos, concretamente tienes que hacer o suma, o multiplicación o restas y tienes que ir más rápido que tu contrincante, ¿vale? Ambas aplicaciones son bastante, no nos engañemos, ¿eh? Pero bueno, también es un aspecto que muchas veces nos permite trabajar, ¿no? Aparte del contenido matemático que estés haciendo, pues mira, aprovechamos para trabajar todos esos aspectos más relacionales, ¿no? También que se pueden dar a través del juego. Y finalmente la diversión, ¿no? Os he puesto 2 apps que últimamente en clase están gustando muchísimo y pensaba que serían pues de las que me echarían para atrás porque, bueno, realmente la primera, Dragonbox, es muy divertida y tienes que ir construyendo unos puzzles comiéndote un monstruo, un bloque a otro monstruo, vas creando bloques más grandes.
Y al final, al principio es muy sencillito, pero se va complicando y tengo alumnos que les está gustando un montón, ¿no? Y van progresando a muchos niveles. Y finalmente la de Smart Number, esta está muy chula porque también te da unos objetivos que tienes que lograr y te va dando puntos, depende de diferentes normas, ¿no? Ahora lo veréis. Bueno, la idea es mostraros unas cuantas aplicaciones. A nivel de mates hay infinidades, podéis trabajar a muchos niveles diferentes y hay aplicaciones, lo que decíamos antes, que solo están para iOS, otras para Android, pero la idea es que podáis ver la cantidad de cosas que se pueden hacer y que cada uno luego conoce su contexto de trabajo, su contexto donde va a desarrollar esa actividad, con lo cual deberá adaptarla, ¿no? Y ahora sí voy a probar de conectar a ver si puedo si me podéis cruzar los dedos, pero si no, tengo algún vídeo hecho, pero bueno, me dais medio minuto, por favor. Pues se me hace súper raro porque no se oye nada, nada, nada y me da la sensación de que esté y como... Pero bueno, va. A ver, Let's view. Detectar. Te estamos escuchando, Pat, aunque no digamos nada porque no podemos. Gracias, gracias. Os lo agradezco. A ver, voy a minimizar esto un momento. Vale. Pat, mientras tú lo inicias, si quieres, les voy respondiendo yo a un par de cositas del foro, ¿vale? Porque estáis preguntando un poco por los paquetes de objetos tangibles para interactuar con las apps de Marbotic y de Osmo. Bueno, los materiales se pueden comprar algunos en Amazon, otros en la Apple Store. Y a veces yo os diría que Wallapop se encuentran cosas estupendas porque muchas veces se compran como juguetes que luego cuando los niños crecen, pues a veces los venden a precios razonables. En principio no sabría deciros el coste, pero pueden estar entre unos 30 euros los paquetes de Osmo y depende de los paquetes. A lo mejor los de Marbotic entre unos 30 euros por pack, más o menos, 30-40 euros por pack. Y los de Osmo, dependiendo de las aplicaciones, quizás un poquito más caros. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Puedes, Pat, o te conecto al mío? No, ¿no lo veis? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me puedo creer. Si yo lo estoy viendo. Se ve gris como la primera pantalla vez negra. que... Vale, voy, porque eso es... A ver. Como la primera vez que lo intentaste compartir. Vale, Haz pues... de la otra manera. Sí. A ver, pues... No os preocupéis que tenemos plan B, ¿eh? Esto es que a veces es complicado. Pero me da rabia porque es de aquellas cosas que dices... Venga, otra oportunidad, va. Venga. Vamos. Cierro aquí. Vale. Redetectar. Oh, perdonar, ¿eh? Nada, cosas del directo. Ya, pero voy a volver a probar una vez más y si no... Yo tengo conectado el mío, Pat, si quieres, ¿eh? Vale, espera, déjame probar por cabezonería la última vez, ¿vale? Sí. Seguís sin ver, ¿no? Sí. Venga, pásame los permisos y conecto yo el mío. Yo hago lo que tú me mandes.
Vale, ¿quieres que ya que tengo el vídeo abierto ponga los vídeos? Y se me ha bloqueado. Voy. Qué rabia me da esto. ¿Sabes lo que pasa? Que se me ha bloqueado el ordenador. Entonces no me deja abrir el Webex. Perdón, perdón. A ver si consigo cerrar todo. Y está sin... Esther, ¿tú puedes pasarle los controles, por favor, a Lupe? Sí, voy. Vale. Vale, Participantes, ¿tienes tú ya, Lupe? No. sí. ¿Sí? Vale. No. Es No, que me has pasado el host, no me has pasado el permiso de administrador. Make presenter. Ya está, Lupe. En principio ya lo tienes, ¿no? Sí. Venga, pues dime qué quieres que muestre. Pues mira, empezamos, a ver, empezamos por números especiales. ¿Vale? Perfecto. Vale, números especiales ofrece 6 tipos de actividades diferentes, ¿vale? Que son estas que aparecen en 5 tipos de actividades que aparecen en pantalla. No, 6, ya lo decía yo. 6. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿puedes entrar en ordenar números, por favor? Vale, para mí lo más importante o lo más que más puedes sacarle provecho a esta aplicación, ¿vale? En este caso lo que se trata es de la barra de abajo, las fichas de abajo, ordenarlas y subirlas hacia arriba, ¿de acuerdo? Y aquí estaríamos emparejando números con números, pero podemos modificar estos ajustes. Entonces, cuando nos vamos a ajustes, pues podéis ver aquí lo que nos ofrece, ¿no? Desde cuántos números quiero que aparezcan en pantalla. Puedo poner hasta 20 números, ¿de acuerdo? Puedo poner del 1 al 5, del 1 al 20. Puedo decidir que el primer número sea el 1, puedo decidir que el último número sea el 10, ¿vale? Esto me permite ajustar. Luego también me deja elegir el tipo de tarjetas que quiero, tanto en la fila de arriba como en la de abajo, ¿no? Puedo poner mayúsculas, puedo poner minúsculas, las bolas iguales, grupos de bolas, los dominos o incluso relojes si quiero trabajar las horas, ¿de acuerdo? Bueno, pienso que esto realmente cuando estamos trabajando matemáticas es muy importante poder adaptar esa aplicación o esa actividad a las características de ese usuario concreto. O sea, si le gustan los bichos, pues le pongo bichos, ¿vale? Entonces ahí yo ya tengo un elemento más que lo que hablábamos antes de los intereses, ¿vale? ¿Veis? Hay bichitos, es una monada. Bueno, esa aplicación yo creo que le da y además también está en diversos idiomas. Yo euskera no lo sé, lo miraré, pero en catalán, por ejemplo, sí que la tenemos y en castellano también, ¿vale? ¿Qué más? A ver, Lupe, vamos por... ¿Tienes la de Smart Numbers, por ejemplo? O Math5, esta. ¿Ves? Esta es la que os decía que nosotros por ahora estamos utilizando sobre todo para momentos de los 5 últimos minutos de clase que nos sobran, para echamos una partida. ¿A qué jugamos? Que sea de aplicaciones de matemáticas. Pues venga. Y en esta lo que tienes que conseguir, bueno, es básicamente esto, observar, calcular y establecer una estrategia. Siempre te sale la consigna arriba y es que tienes que hacer, en este caso salían 4, ¿vale? Tienes que hacer, no sé si ponía 3 o 4 cuatros, ¿vale? Entonces tienes que ir haciendo sumas, desplazando los números de derecha a izquierda a derecha, arriba abajo, de abajo a arriba. ¿De acuerdo? Entonces, cuando consigues el reto, pasas al siguiente nivel. ¿Vale? ¿Veis arriba que va saliendo? 3, 4, los números en verde tenemos el número que tenemos que crear y delante nos salía el número total de cuadros que tenemos que hacer. Qué chulo, porque puedes hacer sumas y restas, ¿vale? Tanto puedes utilizar
Simplemente debes seleccionar el símbolo más o menos en la parte inferior. En este caso, Lupe tiene el menos seleccionado. Entonces va restando. Esto está muy bien porque a veces también cuando trabajamos con nuestros chavales se quedan en la suma, ¿no? No hacen esta movilidad, este cambio de estrategia necesario para conseguir el objetivo. Entonces, esta aplicación yo creo que es muy motivante, les gusta mucho y aparte de este aspecto, ¿no? De poder trabajar sumas y restas y tener que moverlo por sí mismos, ¿no? Para conseguir el reto. Además, ellos saben que si hacen los números en la misma línea, les dan más puntos y bueno, hay bastante también aquello de que, mira, he hecho no sé cuántos puntos y bueno, es chulo cómo comparten también esta actividad. Lupe, ¿tienes la de juegos, alguna de Match Fast o Match Fight? Sí, Perfecto. Estas dos aplicaciones es la que os decía para compartir. En este caso es la de hacer sumas, restas o multiplicaciones. Entonces está planteada, creo que está para 2 jugadores. ¿Vale? Tiene tiene 4 niveles y lo que consiste es la pantalla de la tablet aparece dividida entre 2, ¿de acuerdo? Y tienes que hacer la suma más rápido que tu oponente. Está bien porque Lupe está marcando uno para cada uno. Qué buena que eres, que así ganan los dos. ¿Vale? En este caso se están haciendo sumas, pero bueno, podéis subir también el nivel. Hay 4 niveles de dificultad y podéis hacer las 4 operaciones básicas, ¿vale? Creo que es muy interesante también esto, ¿no? De cómo puedes mostrar tu habilidad, ¿no? Hay chavales que son súper rápidos en cálculo, entonces, bueno, pues ¿por qué no los ponemos con algunos que no son tan rápidos y en ese momento también les ofreces aquel protagonismo, ¿no? Que realmente tienes y muestras la capacidad que tienen para hacer esto. Y la otra, la de MadFight, esta es MadFight, la otra es lo mismo, bueno, lo mismo no, es con imágenes. no. No la tienes esa, bueno. Vale, ¿qué más? ¿La de Devin Numbers la tienes? Sí, mira, Sí. esa es súper chula también, ¿vale? La idea es que con esta, por ejemplo, están trabajando un montón la movilidad del número, ¿de acuerdo? Porque tienen que componer y descomponer un número para conseguir solucionar sus rompecabezas. En la parte superior derecha aparecen esa chimenea, especie de chimenea, y entonces aparecen los cuadraditos lilas. Conforme vas metiendo un cuadradito lila encima de otro, se van comiendo y van haciendo números más grandes. Aquí tienes que asociar el lila es el 1, el amarillo es el 2, el rojo es el 3, ¿vale? Y conforme vas haciendo, ¿vale? Vas metiendo animalitos dentro y vas creciendo. Entonces, hay diferentes modalidades de juego. Esta concretamente consiste en llegar hasta 10. ¿Veis que cuando llegas a 10, ya está? Puedes ir haciendo decenas, ¿vale? Puedes trabajar un montón de cosas. Y el de rompecabezas, ¿vale? Es el típico puzzle, tienes que acabar el puzzle que te sale ahí. Al principio empiezas por este tipo de pantallas que son súper fáciles para aprender el funcionamiento básico de la aplicación, pero realmente llegas a hacer puzzles súper complicados de caras de animales y demás, ¿vale? Por cada puzzle que solucionas te van dando un dinerito y tú tienes que comprar el siguiente puzzle. Entonces también eso pues bueno, les ayuda a tener que trabajar para conseguir un objetivo mayor, ¿no? Como veis, conforme van pasando las pantallas se va complicando un poquito más. Pues Lupe, no sé, ¿quieres que hagamos Smile and Learn? Si no, la puedo hacer desde la web. Vale, mira, perfecto. Jope, Lupe, qué crack. Pues Smile and Learn es una aplicación para trabajar diferentes contenidos escolares, ¿vale? El área de matemáticas está muy bien. Mira, por ejemplo, la de, a ver, suma, que haremos una facilita. ¿Vale? Si os fijáis en la parte izquierda aparece el icono de apps y el icono de vídeos. Hay aplicaciones que son para trabajar actividades y otras que se vienen reforzadas con un vídeo, ¿no? Una explicación en vídeo. Esto me parece súper interesante porque bueno, pueden ver el vídeo y luego hacer la actividad. Entra en cualquier, aprende a sumar, por ejemplo.
Bueno, hay que descargarlas, ¿vale? Pero tú puedes, es una aplicación que te permite planificar la ruta del aprendizaje. Tú puedes hacer como sesiones preprogramadas que el alumno cuando llega a la clase solo tiene que abrir su libretita, ¿vale? Que hay un icono que es una libretita y ya le salen las actividades que tiene que hacer. Todas las aplicaciones son visualmente muy sencillas, ¿vale? Y todas llevan al principio una explicación visual también de en qué consiste esta actividad, ¿vale? Smile and Learn es una aplicación que para escuelas es gratuita, ¿de acuerdo? Si no es bajo suscripción y que permite crear muchos usuarios. Y es lo que os comentaba antes, que estos usuarios los podemos compartir con la familia porque van a través de la cuenta de la escuela. Entonces, si el alumno te trae el dispositivo, tú le puedes pasar, ¿no? Y puedes seguir trabajando en casa. Es una aplicación también que nos da registros, ¿no? Que nos ofrece la posibilidad de ver qué aplicaciones ha trabajado, de qué mundo, ¿no? Porque Smile and Learn está organizado por diferentes mundos de aprendizaje, el matemático, bueno, se basa en las inteligencias múltiples de Gardner, ¿vale? Y en el registro tú puedes ver tanto el tiempo que ha estado en cada aplicación, ¿de acuerdo? Como cuánto ha destinado a una área en concreto y poder reforzar otras. La propia aplicación también te sugiere actividades que le pueden ir bien, ¿no? Para reforzar aquellos aspectos que han quedado quizá no se han trabajado, ¿vale? Y pues no sé, a ver, faltan 10 minutitos. Tenemos las preguntas, si hay. Sí, yo creo que sí, mejor porque yo no lo veo, Lupe. Aquí. Voy. Sí, ahora lo veo. ¿Qué es eso? Vale, creo que la única que hay es la pregunta de si Debe Numbers es gratuita. Debe Numbers es gratuita. Yo creo que me la bajé gratuita, pero ahora ya no está gratuita, ¿vale? Creo. De todas formas, tenéis que saber que las apps sí que en muchas ocasiones los desarrolladores las ponen gratis una temporada o algo, o sea que podéis tener una lista y mirar de vez en cuando porque hay veces que os encontráis sorpresas. Preguntan, Pat, si puedes decir alguna app de mates para ABN. Ostras, ahora no, pero os las apunto porque tengo lista del curso. Del otro curso que damos de Fundación Orange también salió no hace mucho y así de memoria no me las sabría decir, pero salieron 2 o 3 que me parecieron muy interesantes, así que si os parece, cuando lo compartamos la presentación las añado. Eso es. Vale. Matemáticas en euskera, recomendable. Pues mira, yo te recomiendo sobre todo las herramientas de autor. Aquí hemos comentado las de Eureka y TinyTap. Hay algunas que te van a permitir grabar audios, ¿vale? La de Bistro Board creo que también permite, ¿no? Incorporar alguna actividad con voz. Puedes buscarte bastante. No conozco, así a priori. Es la que duraba es la de números especiales porque sí que sé que está en catalán. La miro, a ver, pero no lo sé en euskera si está o no está. Te lo miro yo, no te preocupes. Vale. Mientras tú cierras. ¿Qué más? No sé. No sé si... No se me ocurre ninguna más, pero le daré 2 vueltas y si se me ocurre o investigo un poquito, pues eso, cuando compartamos las aplicaciones que hemos puesto en el Power, las añado. Y no sé si alguien tiene alguna preguntita más. No están en euskera, números especiales. Bueno, también una opción interesante que yo a veces hago es mandar un correo a los desarrolladores de hola, estoy súper interesada, me encanta mucho esto, porque no lo hacéis en catalán. De hecho, la de Smile and Learn, por ejemplo, lo estoy intentando, pero hay que conseguir una subvención. Pero bueno, no descartemos, ¿no? Yo pienso que los desarrolladores también agradecen muchísimo nuestro feedback, ¿sabes? Si hay algo que, no sé, yo recuerdo una aplicación que me faltaba como que pudiera ver el alumno cuando acababa, porque si no hay aplicaciones que empiezas y
no sabe el chaval, ¿no? Lo que le queda y a veces es como muy estresante. Y mandamos correo de, ¿no se podría poner abajo una barrita que fuera señalando? Bueno, pues cosas así, ellos lo agradecen porque mejoran la aplicación y la hacen más accesible para todos, ¿no? Que en el fondo lo que ellos también quieren precisamente es eso, que cuanta más gente trabaje o que la use, mejor para ellos también, ¿no? Y no sé. Eso es. Bueno, pues es que ricasco a todos. Vamos a despedirnos en euskera, que parece que ha sido el idioma de la tarde. Muchísimas gracias por, bueno, pues por decidir pasar la tarde del lunes con nosotras. Nos vamos a despedir ya y bueno, que ha sido un placer acompañaros y esperamos haberos podido dar algunas ideas que os sirvan. Todo muy condensado, muy reducido, porque no nos da para mucho más, pero sí queríamos lanzaros algunas ideas que os puedan ayudar en vuestro día a día. Para más cosas, como sabéis, tenemos los foros del curso abierto y todo lo que se os ocurra, pues encantadas de poder responderos por ahí. Y bueno, que estáis todos dando las gracias y muchas gracias a vosotros una vez más. Y si podéis probarlas y luego queréis compartir un poco vuestras impresiones, pues también estaremos encantadas de oírlas, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo a todos y nos vemos. Hasta luego. Agur.